After Work, con Eduardo Castillo. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más. Este es el programa de la ciberseguridad en Capital Radio. Hoy vamos a tocar muchos temas que nos van a hacer reflexionar sobre cómo se gestionan los incidentes. Vamos a ver muchas noticias que han ocurrido, vamos por supuesto a dar buenas recomendaciones, pero vamos a abordar un tema que además es interesantísimo y es la comparativa sobre cómo dos empresas que han sufrido un incidente de ciberseguridad, vamos a ver, un ataque, pues encaran esa recuperación de su operatividad. No sé si recordáis la pasada semana que hablábamos de MGM, uno de los hoteles casinos, ¿no?, que había sido atacado. Bueno, pues se produjo un incidente similar en otra compañía del sector en Estados Unidos, y nosotros hoy, junto a Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, vamos a analizar las diferentes respuestas que han dado, porque ellos saben mucho. Ya les saludamos. Mónica Valle, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, pues muy buenas tardes a todos. Un placer, como siempre, cada lunes y con tantos temas, como decías, Eduardo, para analizar, interesantísimos, porque, bueno, esto de la ciberseguridad y proteger los datos, proteger los sistemas, no es todo siempre blanco o negro, no siempre la única estrategia, o no hay una única estrategia, ni una a lo mejor es mejor que otra. En todos los casos siempre hay que analizarlo y detenernos un poco, y es lo que vamos a hacer hoy. Lo vamos a hacer pues centrándonos un poco en este caso, ¿no?, que es el que hacíamos referencia, el de MGM y el ataque del César, ¿no?, que son pues dos de estos grandes hoteles casinos, ¿no?, pues muy conocidos quizás para muchos por las películas, pero que decimos han tenido una respuesta diferente al incidente. Y yo creo que, bueno, ponerlos ellos como ejemplo, pero sobre todo lo que dice Mónica, ¿no?, que no hay blancos ni negros, hay muchos matices. Estamos empezando a aprender sobre cómo reaccionar ante un incidente. Aprendemos con buenos profesores, como es el caso de Pablo Sanemeterio. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Pues como bien decís, una respuesta ante incidentes que dependiendo de cómo se afronte, pues tiene sus blancos y sus grises. Aquí, pues hoy entraremos a debatirlos, a comentarlos un poco, y que cada uno pues que tome sus conclusiones y que vea cómo puede defender su organización o su empresa y cuál es su estrategia de respuesta ante incidentes. Bueno, pues se puede responder, pero se debe responder aprendiendo, escuchando a los expertos, y es lo que nosotros también vamos a hacer hoy en nuestra sección del espacio seguro de Panda, porque con uno de sus mayores especialistas, con Hervé Lambert, vamos a hablar también en el programa, pues haciendo un poco balance sobre los resultados que el observatorio, ¿no?, sobre los riesgos, ¿no?, y las amenazas que hay en Internet, un observatorio que encuesta a ciudadanos europeos de múltiples países. Pues vamos a hacer, como digo, un balance sobre la domótica. Cada vez nuestra casa está más conectada, quizás esté tan conectada que a veces no sabéis que hay aparatos que están conectados, ojo, y cada vez más, porque no solo se habla la televisión con el asistente de voz, sino que muchas veces se habla el frigorífico con nuestro móvil. Bueno, pues esa recapitulación la vamos a hacer con la ayuda de Hervé Lambert, que nos pondrá un poquito sobre la pista sobre todo cómo educarnos a nosotros mismos, cómo ayudar a los demás a estar un poco prevenidos frente a lo que va a ser algo inevitable. Ojo, que todos los aparatos que tengamos van a estar conectados a la red, van a ser inteligentes, y aunque creamos que no los vamos a usar, los fabricantes ya lo hacen, ¿no? Es decir, los coches pues cada vez se fabrican ya pues con una conexión que les permite no solo la actualización, sino también un poco la mejora, ¿no?, de esos dispositivos. Ya hemos dicho que muchas veces los coches ya no se llaman coches, sino se llaman ordenadores con ruedas, ¿no?, y hacia ese concepto se dirigen todos. Bueno, pues sobre esto vamos a hablar con Hervé Lambert en este programa, en ese análisis sobre la domótica y los riesgos que hay sobre ello, y lo haremos, como digo, siempre con la finalidad de ser didácticos, aprender nosotros al mismo tiempo y, por supuesto, ayudaros a vosotros, que sois gente del mundo de la empresa, pero también usuarios particulares, a que tengáis la prudencia y la prevención en este mundo extraño. Nosotros lo que solemos hacer es pues dar esos consejos también a través de nuestra sección de noticias. Son cosas que le pasan a cualquiera, ojo, pero de la que debemos aprender. Vamos a contar un par de noticias y seguimos con nuestro programa. Venga.
Y la primera de ellas, si os parece, es algo que ya comentó Mónica, si no recuerdo mal, Moni, hace unos pocos programas, ¿no? Y estabas hablando de un ransomware de cuádruple extorsión, es decir, algo que te llevaba al pago del rescate. Es una información además que publicáis en BitLife Media. Vamos a refrescar un poquito qué es esto y por qué se está empezando a temer mucho esta nueva ola de ciberataques de la cuádruple extorsión, Mónica. Sí, estamos hablando de la evolución del ransomware, por así decirlo, porque los cibercriminales han estado utilizando el ransomware desde hace muchísimos años. ¿Qué ocurre? Que al final las técnicas se acaban agotando un poco, aunque el ransomware clásico, que recordemos que es este software malicioso que es capaz de cifrar la información o cifrar los sistemas, bloqueándolos de manera que el usuario no puede acceder a ellos, se acaba también cifrando el resto de la información de los equipos de las empresas cuando están en red, que provoca todos estos grandes ciberataques de ransomware que estamos viendo constantemente y que hemos visto durante los últimos años. Digamos que es un ransomware tradicional en una sola fase, en la que ese malware, ese software malicioso, cifra los archivos y los ciberdelincuentes piden dinero a cambio, ese rescate económico. ¿Qué ocurre? Ya evolucionaron innovando sus técnicas hacia un ransomware de doble extorsión, que ya llevamos hablando de él unos cuantos años, en el que, además de hacer ese cifrado, logran meterse en los sistemas, robar información y amenazan a la empresa con poder filtrar esa información si no pagan ese rescate. Entonces es una doble extorsión. Luego ya se inventaron la triple extorsión, en la que además chantajeaban mediante alguna técnica adicional, como por ejemplo lanzando un ataque de denegación de servicio. Por ejemplo, si hablamos de un e-commerce, de una tienda online, por ejemplo, lanzan un ataque contra ese servidor, contra esa web, para que quede bloqueada. De esa manera están forzando todavía más ese chantaje a la empresa para que pague, porque claro, está quedándose sin servicios, sin poder dar servicio a los usuarios, a los clientes, etcétera. Y ahora se inventan esa cuádruple extorsión, otra siguiente fase en la que están añadiendo también más chantaje. Por ejemplo, se ponen en contacto con clientes o con medios de comunicación, con socios de la empresa, con terceras personas, diciendo, oye, que nosotros hemos atacado a esta empresa de la que tú eres cliente o eres socio, o, es una empresa importante que sale normalmente en medios de comunicación y tenemos datos vuestros, o tenemos datos. Entonces, para que no se filtre esta información a los medios o para que los propios clientes sean los que de alguna manera presionen a la empresa para que pague, pues es otra fase añadida de presión. Lo que están haciendo los ciberdelincuentes con estos ataques es añadir presión adicional para forzar el pago, que es algo de lo que vamos a hablar luego también, como bien decías, con MGM y con los hoteles CESA. Pablo, ¿qué te parece esto es implicar, cuando se hablaba de que son estructuras empresariales, esto es un paso más, ¿no? Es decir, ya no solo es conocer cuáles son las vulnerabilidades de tu perímetro, no solo saber cuál es la información importante que secuestras, que cifras es decir, que eso requiere un estudio previo, ¿no? Un estudio económico y de inteligencia previo por parte de los ciberdelincuentes, sino que ahora conocen la red, ¿no? De proveedores, de clientes y por supuesto reputacionales de tu empresa y suman una nueva muesca en la eficacia de sus ataques. Por lo tanto, yo creo que esto lo que hace es consolidar, ¿no? La profesionalización de la que muchas veces nos han hablado los expertos que pasan por el programa. Totalmente de acuerdo, Eduardo. Tenemos que ver en cuenta que es que ellos se han profesionalizado, generan estructuras, digamos, como podría ser de una empresa o con el objetivo comercial de que conseguir que sus clientes, entre comillas, que son todas las empresas que son víctimas de sus ataques, paguen y maximicen su ataque, maximicen el retorno económico de su ataque. Pero no debemos dejar de perder de vista que en el fondo no dejan de ser criminales, organizaciones criminales, cuasi mafiosas, las cuales te están extorsionando y están intentando sacarte el dinero en base a entorpecer tu día a día o la labor de tu empresa o de la organización a la que están atacando.
bien sea, como bien decía Mónica, mediante el bloqueo de la información o la paralización de los procesos informáticos de una organización, que a día de hoy tiene un impacto muy fuerte. Esa ha sido siempre la primera forma y la tradicional en los últimos 10 años que más ha afectado a muchas compañías. Por suerte las compañías han ido poniendo las pilas y ellas han tenido que ir girando una tuerca más, que empezaron pues con la filtración de datos, han seguido con los ataques de denegación de servicio, con los cuales te paralizan tu organización o tu sistema o las ventas online o a lo que se dedique tu compañía. Y en este paso pues vemos una vuelta más de tuerca en la cual o bien se ponen en contacto con los dueños de la empresa, los socios, medios de comunicación, alguien para generar más presión sobre las personas físicas o de las personas que gestionan esa compañía y pues se vean abocadas o se vean presionadas a pagar. En el fondo también hay que tener en cuenta que, como bien decía Mónica, entraremos en el debate al final del programa, que cuando tú pagas y accedes a este tipo de presiones, te estás metiendo, como alguna vez nos decían nuestros acompañantes y nuestros expertos, en la lista de sus clientes y puede que hoy pagues y te dejen una temporada, pero ya estás en esa lista para que el día de mañana te vuelvan a pedir dinero, como ya le pasó a una gran empresa a la cual la extorsionaron, pagaron, intentaron silenciar el caso y después, pasado el tiempo, volvieron a intentar extorsionarles, pasado 1 año o 2 años, a volver a pedirles más dinero. Y es que pues esta gente o estos criminales no tienen otro objetivo más que sacarte dinero y cuando se lo acaban, pues piden más. Mónica, sí, ¿no? Porque es que yo creo que es un nuevo estadio, ¿no? Donde siempre habíamos hablado, ¿no? De la reputación, ¿no? La importancia de la reputación y aquí ya lo ponen al mismo nivel, ¿no? Claro, es que, como bien decías, Edu, pues estos son, al fin y al cabo, grupos cibercriminales muy profesionalizados que están haciendo sus deberes, saben a qué empresa están atacando, de dónde pueden sacar información, a quién se lo van a pedir, y el objetivo, desde luego, es que esos rescates sean cada vez más altos también. A lo mejor hacer ataques más dirigidos, no tan masivos quizás como hacían antes. Bueno, también depende del grupo de cibercrimen que estamos hablando, porque hay otros grupos que sí que van más masivos. Pero este tipo de grupos que estamos viendo que hacen este tipo de ataques son muy específicos, saben muy bien quiénes son sus potenciales clientes y, como bien decías, la reputación es muy difícil de medir. Tú puedes saber unas pérdidas económicas por una parada de negocio, por no poder abrir mañana la persiana o por no poder hacer determinada operativa, pero la reputación es tan difícil de medir que ellos saben que si atacan ahí, si hacen daño ahí, van a conseguir presionar y van a conseguir que su chantaje seguramente sea más efectivo, porque saben que luego recuperar esa reputación es francamente complicado. Bueno, pues vamos con una noticia más, precisamente nos va a dar pie, luego le vamos a saludar, pero es precisamente desde Panda Security, desde donde han alertado, Mónica, también lo lleváis en BitLife Media, de una ciberamenaza que afecta a los, ¿cómo los llamamos?, a los novatos a la hora de usar aplicaciones bancarias. ¿Qué es lo que han detectado los expertos? Ahora luego le preguntamos a Hervé, pero ¿qué es lo que han detectado? Cuéntanos, Mónica. Sí, la verdad es que nos hicimos eco porque nos pareció muy interesante ese análisis que hicieron desde Panda de un tipo de estafa nueva que ahora se está dando por Wallapop. Pero decimos Wallapop y yo creo que se puede aplicar, ahora Hervé nos lo dirá, a cualquier aplicación básicamente en la que haya un intercambio de dinero, que yo creo que aquí es la clave, ¿no? ¿Qué pasa? Que en Wallapop los usuarios que no lo han usado nunca no saben bien cómo funciona, y en este caso los atacantes que utilizan este tipo de estafas lo que hacen es que se ponen en contacto con una persona que vende algo o que quiere comprar algo indistintamente, pero nos ponemos en el caso de alguien que está vendiendo un producto, se ponen en contacto con él, se interesan por ese producto, inician una conversación por el chat y dicen, vale, venga, pues te lo voy a comprar, y luego vuelve a escribir a la víctima y dice que, oye, no has configurado algo bien porque no puedo hacerte el pago, dame tu dirección de correo electrónico. Y ya una vez que la víctima le da su dirección de correo electrónico, empieza la estafa, porque la utiliza para enviarle un mensaje de correo electrónico, un email, haciéndose pasar por Wallapop,
que le lleva a una página falsa que también parece ser de la web de Wallapop, pero nada más lejos de la realidad. Es un formulario donde le pide pues incluso la contraseña, los datos de la tarjeta de crédito, el número, la fecha de caducidad, el CVV, el código de seguridad, y con todos esos datos, ¿qué hace el estafador? Pues ahí se inicia el problema. Entonces, ojo a estas estafas, porque ya digo que puede ser Wallapop, pero creo que se puede aplicar a cualquier aplicación en la que te puedan hacer este timo, ¿cómo lo llamamos, Eduardo? Que no es el timo de la estampita, pero un timo muy clásico, ¿no? De engañarte. Sí, básicamente yo creo que es la concentración de muchas de las cuestiones que hemos dicho a lo largo del programa, ¿no? Que es el robo de identidad, básicamente, y cómo pues te van quitando esos datos de una manera muy sutil, porque todavía somos muy ingenuos frente a la tecnología y como muchas veces hemos apuntado aquí, Pablo, todo lo que parece que nos llega por un canal tecnológico le damos ya categoría de verdad, ¿no? Y de veracidad, y eso pues es un problema, ¿no? Totalmente, Eduardo. Muchas veces pues esa confianza que tenemos, este ataque, como bien dice Mónica, además, pues oye, generando un correo con la apariencia del sitio web, en este caso Wallapop, al cual estás suplantando con una apariencia muy similar, en el cual le estás indicando, oye, pues estoy teniendo un problema, y además te llega un correo diciéndote, oye, hay que reconfigurar tus datos bancarios. La verdad es que ya te hace que mucha gente pueda caer, como bien dices, con esa veracidad que hagamos a todo lo que viene en Internet. Pero aquí hay que estar un poquito alerta, darnos cuenta de que si nos tienen que pagar o nos tienen que hacer este tipo de ingresos, poner nuestros datos de la tarjeta, hay que ser muy conscientes. El número de la tarjeta, la fecha de caducidad y el CVV, eso ya es darle a quien sea las llaves para cargarte todo lo que quiera. Entonces es muy importante que esos datos hay que tener muy seguro dónde se meten. En caso de estar metiéndolos en una plataforma de compras, etcétera, pues oye, acceder tú, no a través del enlace que te ha llegado un correo electrónico, accede tú al sitio web, pon tú esos datos y valida que realmente están funcionando. Y como siempre, pues como bien indica también Mónica en el artículo de BitLife, que son nuestros compañeros, nuestros amigos de Panda, comprueba si puedes por otra vía la veracidad de la información que te está llegando. Es decir, si te llaman por teléfono, te llaman por redes sociales, lo que sea, eso, cuelga y llama tú directamente. Ya, pero es que nos lo va a decir Hervé ahora. Si de repente te llega un mensaje de Hacienda, ¿vale? Con apariencia de que es Hacienda, lo último que piensas es, con la tranquilidad del cuerpo, voy a confirmar si es verdad. Lo que haces es ponerte a rezar, ¿vale? Entonces, normal. Bueno, ahora vamos a preguntarle más en detalle sobre este y otros aspectos. Que venga, viene nuestro espacio seguro de Panda. Sintonía y vamos con Hervé. Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security. Hervé Lambert es nuestro experto de Panda Security. Hoy vamos a hablar de domótica, ojo, de ese observatorio del uso de los ciudadanos europeos en Internet, ¿no? Y cuáles son un poco los riesgos que perciben. Pero bueno, yo creo que este es interesantísimo porque no deja de ser también pues un comportamiento que ellos van descubriendo, ¿no? Los ciudadanos europeos, la estafa a través de pues estos servicios en los que te piden dinero. Y claro, ¿qué hacemos, Hervé? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas, chicos, muy buenas tardes. Un gusto verte. Oye, ¿y qué es entonces lo que habéis detectado? Porque como decía Mónica, esto pues sí se hace en Wallapop, nos ha contado cómo se desarrolla y cualquiera podría haber caído. Intentas comprar algo, oye, no funciona, espérate, paso el correo, es algo muy habitual y de repente eres víctima de una estafa. ¿Cómo habéis visto esto y qué podemos hacer para evitarlo? Bueno, primero creo que Mónica lo ha resumido fantásticamente bien. Lo hemos detectado en Wallapop. Quien dice Wallapop dice me compro algo en Garmin, me dice, como bien has dicho, Hacienda se pone en contacto conmigo, la agencia de transportes de turno me dice que mi pedido está bloqueado en la aduana y que tengo que hacer un pago de 4,33 euros. Encaja, todo lo que son intentos de estafa encaja perfectamente en diferentes escenarios y diferentes perfiles de usuario. ¿Qué pasa? Que como bien habéis dicho, todo lo que viene de ese entorno o ámbito o ecosistema tecnológico, pues damos que es seguro, damos que es
voy a decirlo así, está mal dicho, pero palabra de Dios, todo lo que viene lo damos por bueno y se antoja complejo pues llamar al UPS de turno, a Wallapop de turno, oye, ¿esto que me están diciendo es un intento de estafa o es algo que realmente está pasando? Por desgracia, estamos viendo que hay cada vez más intentos de estafa. Un dato que va en este sentido, la Policía Autónoma Vasca ha dicho en su último informe, creo que ha sido en julio, que un 30% de todo lo que se reporta, de todas las denuncias que vienen, provienen de ciberestafas. Una de cada 33%. Es alucinante. Crece mucho porque evidentemente está muy de moda, porque es fácil, porque es un recurso rápido para ganar dinero y porque también el usuario caemos muy rápidamente en la estafa. Y además, Hervé, y ya uniéndolo al tema que nos ocupa, que es la domótica, yo creo que esto tiene mucho que ver. Al final, cada vez se van ampliando los entornos tecnológicos y digitales en los que hacemos nuestra vida, en las que confiamos nuestras operaciones diarias, y me refiero a la compra-venta, a la conectividad, a la reserva, donde al final estamos dando datos, ¿no? Y esa conectividad, como digo, no solo está en nuestro móvil o en nuestro ordenador, donde pues podemos ser principalmente víctimas porque estamos todo el día con ello en la mano, sino que también esos entornos tecnológicos en nuestro domicilio, que van desde asistentes de voz hasta frigoríficos inteligentes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la superficie de amenaza pues hace que se amplía y tenemos que ser todavía mucho más precavidos, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Todo lo que estamos comentando, eso de la prudencia, es algo que tenemos que tener en cuenta. Todo lo que es dispositivo conectado, todo lo que es experiencia de algo que me facilita la vida, pero que va a través de una conexión, pues me supone dos problemas. Me supone el problema del dispositivo en sí mismo y también de la conexión. El dispositivo hace cosas para facilitarnos la vida, para que todo sea más fácil, para que todos los días a las 18 horas bajen las persianas o que todos los días a las 7:30 se levanten las persianas de mi casa, por poner solo un ejemplo. Que enciende la luz cuando de repente pues desaparece la luz, los sistemas de alarma se conectan cuando no estoy en casa y me facilita la vida. Pero también tenemos que tener en cuenta y ser muy prudentes porque hay muchísimos riesgos. Riesgos de robos, controles no autorizados, suplantación de identidad, fallos en el suministro, riesgos de ciberataques, evidentemente. Sí, hay cada vez más. Y efectivamente estamos en el mismo contexto. Estamos en un contexto donde todo lo que está conectado me facilita la vida, porque es cierto que me facilita la vida. Oye, a mí me encanta mi aspiradora conectada en casa, la utilizo a diario, está conectada a Internet. ¿Tiene sentido? ¿Hace sentido? Pues sí, porque a nivel de comunidad es fantástico. A nivel de riesgo, pues tengo que tener claro cuáles son los riesgos y tengo que ser súper prudente y tengo que mitigar esos riesgos. Pablo. Buenas tardes. Oye, gracias por acompañarnos un programa más. Y quería preguntarte, ya que en el observatorio se comentaba que los españoles en general somos bastante desconfiados con los asistentes, porque sobre todo creen que les escuchan. ¿Es esto cierto? Sí, es cierto. Casi te diría que en el contexto de nuestro estudio, casi 9 de cada 10 españoles tienen un asistente de voz. Y lo 9 de cada 10. 9 de cada 10, sí, es muchísimo, ¿eh? Es alucinante. Yo, francamente, cuando vi los datos, pedí que repasásemos todos los datos porque me parecía mucho. De esos 9 de cada 10, 7 de cada 10 españoles son conscientes de la cantidad de datos que comparten a través de todos los dispositivos y asistentes. Pero eso es muy curioso. Un 67% de los encuestados españoles se preocupan mucho o bastante de que este tipo de dispositivos como el asistente de voz pues recojan información y audio sobre sus hábitos. Pero y añado un dato y luego digo el pero, un 64% de los españoles encuestados piensa que los dispositivos conectados no respetan su privacidad, ¿vale? Eso lo sabemos, somos conscientes, y el pero es que los usamos. Y el pero es que encima ese plug and play, eso de
lo instalo tal y como viene, tal y como está configurado, lo uso, porque es súper cómodo y porque me viene muy bien, porque soy un poco vago, porque me gusta la tecnología y porque me viene muy bien, porque me facilita la vida. Siempre se nos olvida esa cosa que deberíamos de hacer, ese análisis que deberíamos de hacer, ese control de privacidad, control de configuraciones, que al final del día pues son un peligro más que ponemos en nuestro contexto tecnológico o en nuestra vida digital, por decirlo de alguna otra manera. Cualquier caso, perdona Mónica que te interrumpo, decirle una cosa, ¿no? Que es, a todos nos gusta la comodidad de la instalación, ¿no? No tenemos que, yo no conozco a nadie, bueno, conozco a muy poca gente que se lee las instrucciones, por lo que luego hablar de la configuración, ¿no? Para dotarlo de mayor seguridad, pues es algo que no está al alcance de cualquiera, ni de comprensión ni de capacidad, ¿no? Por lo tanto entiendo, Hervé, que ahí el papel de los fabricantes es fundamental y de una gran responsabilidad, ojo. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, pero voy a poner otro pero. Y eso me lo dijo mi hijo hace 10 años cuando consiguió hackear la wifi del vecino porque se me fue de las manos. Hablé demasiado en un contexto de una comida y mi hijo entendió que era un reto, se fue a internet, buscó 3 tutoriales y hackeó la wifi del vecino. No. ¿A dónde quiero parar? Hay tutoriales que son súper sencillos, que vienen muy bien para explicar al dummy, a la persona súper básica tecnológicamente hablando, en cómo se tiene que configurar ciertas cosas. Cuando digo ciertas cosas voy a empezar, fíjate, por la red de mi casa. No. Cambiar las contraseñas de la conexión wifi o del router, ¿cuántas personas lo hacen o lo hacemos? Me voy a incluir, que soy un desastre. Muy pocas veces. ¿Quién actualiza el firmware del router? ¿Quién comprueba la seguridad del router? ¿Quién comprueba el nombre de la red? ¿Quién desactiva el WPS? Y no voy a seguir porque te aseguro que de los que estamos aquí, igual una persona lo hace. Y todos sabemos quién es. Y no soy yo, fíjate lo que te digo. Todos sabemos quién es. Mónica. Vamos a buscar a esa persona que tiene mucho que enseñarnos. Pues es que, Hervé y Edu, lo estabais comentando, yo creo que esa es la clave, ¿no? Que al final esa tecnología es que hay que usarla, para eso está, ¿no? Nos hace la vida también más sencilla, todos los dispositivos inteligentes que tenemos conectados incluso a nuestro cuerpo, ¿no? Que nos miden, que nos dan estadísticas. Hay que utilizarlos, aprovecharlos, pero bueno, pues teniendo cabeza. Lo que me gustaría preguntarte, Hervé, es si hay temores de verdad fundados o son infundados para ser prudentes con la domótica o hasta qué punto. Encima viene la inteligencia artificial que creo que añade nuevas características que hay que tener en cuenta, ¿no? Sí, totalmente. O sea, tenemos temores fundados y temores infundados y vuelvo a insistir, la prudencia en la domótica nos implica considerar todos esos temores fundados, tanto como los infundados. ¿Cuáles son los fundados? Muy fácil. Tema de seguridad. Pues la preocupación legítima de la seguridad, ciberseguridad. Los dispositivos están seguros, tienen vulnerabilidades, cómo se pueden actualizar, cómo se pueden mitigar ataques informáticos. Estos dispositivos tienen que estar conectados constantemente. ¿Qué tipo de medidas puedo tomar para proteger la red y todos los dispositivos en sí mismo? Evidentemente, otro temor fundado es todo el tema de privacidad. Y es algo donde pecamos todos. La recopilación de datos por parte de los dispositivos puede plantear 1000 problemas de privacidad. Una aspiradora que recopila y recoge los usos, la superficie, el volumen, la ubicación, la geolocalización. ¿Es necesario todo esto? Pues probablemente no. Sin embargo, hay marcas que lo hacen y que lo siguen haciendo a pesar de que hemos reportado esas cosas. Entonces es fundamental y esencial revisar las políticas de privacidad de los fabricantes y sobre todo los compromisos. Al final una empresa se debe de comprometer con sus clientes en ayudarles a proteger. Y luego pues está el tema de los costes. Un sistema domótico
puede ser súper costoso. Mi padre instaló un sistema domótico en casa, y además se lo vendieron como algo fantástico que pues mediante una aplicación te podías conectar a casa y si se te había olvidado configurar correctamente la baja de las persianas cuando estás de vacaciones, pues tienes la posibilidad de hacerlo de forma remota. Vino a mi casa, evidentemente mis padres viven en Francia, y mi padre estaba con su teléfono cacharreando. Mi padre el teléfono lo utiliza 3 veces al año más o menos, pero estaba haciendo el esfuerzo y le digo, papá, ¿qué haces? Dice, es que nos hemos venido aquí, se me ha olvidado cambiar la configuración de las persianas y se abren todas a las 6:30, y pues voy a hacer que no se abran todas, pero que se abran solo las habitaciones de la primera planta, en fin, y le digo, pues te voy a ayudar. Contraseña, no voy a decir la que era, pero imaginaros, y es un símil, es muy válido. Admin, ¿vale? Clave, admin, por favor. Fabricante de la domótica de mi papá, que se ha gastado una pasta gansa en instalar la domótica, pon claves seguras. Y cuando llegas a la instalación donde tu cliente, cambia las claves. O sea, eso tiene un coste y evidentemente los servicios que vienen normalmente con algunos paquetes de sistemas domotizados, pues también tienen un coste. Estos son temores fundados. Pues luego hay temores infundados, como por ejemplo, pues mi madre no quería nada de domótica, eso de cambiar algo en su casa y encima que no esté controlado por ella, pues no lo quería. Entonces, el primer temor es la resistencia a la tecnología, la complejidad. Efectivamente, para mi padre, cambiar una clave o acceder a esa aplicación, loguearse, pues era complejo. Hacerlo desde mi casa, pues era aún más complejo en su aplicación, en el teléfono. Para mi padre, que tiene ya años y que tiene una vista así como pues un poco mala, pues le costó bastante. Y luego pues hay otro temor infundado, evidentemente, que va en base al dinero que podamos tener. Como hemos dicho antes, el impacto de la tecnología en tema de coste y en tema de dentro de niveles sociales, pues es muy distinto. Y bueno, pues evidentemente ser prudente con la domótica implica evaluar muy bien, de una manera muy importante y equilibrada, los riesgos y los beneficios. Cuando le explica a mi padre que si no cambiase las claves, pues cualquier ciber malo de turno podía hackear en, no sé, 2 minutos más o menos. Insisto, mi hijo hace 10 años lo hizo en 35 minutos porque se leyó escuchó las tutoriales 3 o 4 veces. Pero eso se hace muy fácil. Entonces, yo creo que hay que asesorarse muy bien y hay que valorar muy bien los pros y los contras. E insisto, tanto como Internet es maravilloso, la domótica es fantástica, pero hay que ser muy prudente, hay que trabajar esa cultura paranoica de cuidado con el cibermalo, y hay que, tanto como en el coche se hace el mantenimiento, tanto como en la casa se hace el mantenimiento, pues a todo lo que es mi tecnología, mi parque de tecnología, incluido el router, pues hay que cambiarle las claves y hay que hacerle mantenimiento. Pero Hervé, es cierto que hay que medir, ¿no?, los equilibrios, ¿no?, de las ventajas y desventajas, los mitos y las certezas, ¿no?, que tiene el mundo de la domótica y de los riesgos. Pero es cierto que al final los hay riesgos y casos reales, ¿no? Te pregunto por ellos, ¿no? Un poco los riesgos que nos encontramos en la domótica, ¿qué nos puede pasar? Porque tú lo has dicho, son esponjas de datos, ¿no?, lo que hay, y luego elementos que conectan la casa, las funcionalidades de la casa, ¿no? ¿Qué riesgos hay? Y yo no sé si en Panda habéis trabajado o conocéis ejemplos reales de que, bueno, pues que no hay que asustar, pero que hay que entender que hay que crear entornos seguros, Hervé. Sí, por supuesto que hay riesgos reales y te voy a pasar a explicar 3, pero volviendo al tema de la domótica, un riesgo real, hablando con la policía francesa, me dijeron que estaban teniendo problemas porque había grupos de delincuentes que hackeaban los sistemas de seguridad, las cámaras, y que eran capaces de desbloquear todos los sistemas de seguridad y todos los sistemas domóticos, que me estaba pasando en algunas urbanizaciones. En concreto, cerca de donde vivían mis padres pasó.
y 4 o 5 casas que curiosamente tenían el mismo sistema de seguridad, insisto, tanto a nivel de alarma como a nivel de domótica, pues fueron hackeados, los malos entraron, porque fueron aquí también modo híbrido del delincuente, el delincuente que es capaz de hackear tus sistemas de seguridad y además luego es capaz de ir a tu casa durante la noche en vacaciones y de robar y de vaciar todo lo que tiene valor o lo que estaban buscando para que les interesaba. Ese es el primer caso y ha pasado, y te digo, ha pasado. ¿Fue el año pasado? Sí, el año pasado en verano, en un pequeño pueblo de Francia, un pueblo donde hay muchísimas casas y donde hay gente relativamente mayor, y bueno, pues ha pasado. Otros casos, hay un caso súper divertido de una niña de 8 años, tuvo un contacto largo con un desconocido a través de las cámaras de vigilancia de su casa. Eso es algo que pasa, es algo que ha pasado, y es algo que sigue pasando. Hay gente que es muy hábil a la hora de meterse en los sistemas de seguridad y evidentemente cuando te metes en un sistema de seguridad, pues es la puerta abierta a poder hacer cosas. En este caso, lo voy a decir así, por suerte no hubo un problema de intento no se vio afectada su entidad física o moral, la niña, pero el ciberdelincuente estuvo chateando durante bastantes días con ella, y evidentemente es un problema. Es un problema. Sí. Mira, me han contado un caso, no sé si es cierto, pero desde luego anecdótico es. Una chica rusa fue hackeada con la mala suerte o la buena suerte de que el hacker se enamoró de ella, o bueno, pues le encontró súper atractiva, se enamoró de ella y el tío hizo todo lo posible para contactar con ella online primero, luego quedaron y el tío pues le dijo que era el hacker, que había hackeado sus sistemas de domótica. En concreto, podía entrar en su casa y le demostró en la segunda cita que entrar en su casa era tan fácil como más o menos 2 aplicaciones, 2 clics. O sea, te quiero decir que sí, hay miles de casos de experiencias de domótica que bueno, ¿os acordáis del ruido que hubo acerca de unas aspiradoras que compartían datos de dónde vivías, de cuál era... Los metros cuadrados de tu casa, la disposición de tu casa, sí. Correcto. Que parece una tontería, pero eso para una empresa que luego pues busca un segmento de usuarios muy específico para luego vestir su casa o para otras cosas, es muy, muy interesante. Y de eso estamos hablando, de que hay datos que para mí son datos de privacidad que vienen muy bien al ciberdelincuente porque son datos que se pueden vender al mejor postor y el mejor postor está dispuesto a pagar mucho dinero. En fin, Pablo, vamos con recomendaciones, ¿no? Vamos a preguntar por recomendaciones. La verdad es que me da por decir la primera, de no decirle en la segunda cita nunca a la chica que te gusta que puedes entrar en su casa. Exactamente, a este chico hay que darle lecciones de noviazgo. No cantes eso en la segunda cita. No querría preguntarle a Hervé cómo acabaron, pero seguramente acabaron rompiendo pronto. Pues no te y la verdad y la verdad es que me ha gustado mucho la parte en la que hablabas de tu padre también y de estas partes de la domótica en casa y demás, dando en mi caso concreto, cuando empecé a conectar la calefacción también a internet y tenerla controlada, cómo la aparté en una wifi separada, que no fuera la misma wifi donde están todos los datos, etcétera, y no sabe la de problemas que dio aquello para terminar de configurarlo, pero lo configuramos bien y seguro. Bueno, ya sabemos entonces todos los oyentes de este programa quién es el único que ha cambiado el router de su casa, ¿no? Ya, si es capaz de conectar la caldera a internet, ya sabemos quién ha sido. Es un nivel superior, ¿eh? Adelante, Pablo, adelante. Hay que pasar ahí 4 fases del Mario Kart. Nada, era para preguntarle a Hervé un poco por esas recomendaciones finales que le podemos contar a nuestros oyentes para estar seguros y hacer un uso seguro de la domótica. Recomendaciones súper básicas. Actualizar el firmware, actualizar el software en general, actualizar los dispositivos. Eso, lo primero, es súper básico. Cada vez que podáis, por favor,
intentar buscar actualizaciones del software de todo lo que son los dispositivos. Y cuando digo el dispositivo, vuelvo a insistir, de la red, del router de casa. El router de casa es un elemento súper importante dentro del contexto de ciberseguridad. Entonces, siempre actualizado. Otra cosa, ¿realmente mi dispositivo tiene que estar siempre conectado? Esté o no esté funcionando, tiene que estar conectado. Es un dilema importante. Mi hijo, el mayor, me ha contestado hace poco que no, que tanto Alexa, Siri y otros nombres que ahora mismo no paso a listar todos, pero que no, que se deben de desconectar, que no tiene ningún sentido tenerlos conectados siempre. Métodos de autenticación serios. O sea, por favor, cambiar las credenciales, hacerlo de forma periódica, que esas credenciales no sean tu fecha de cumpleaños, tu nombre con un 2, 3 después, por favor, no. Evitar las contraseñas obvias, si se puede, sistema de doble factor de autenticación, y las claves, cambiarlas por defecto siempre y de forma periódica. Cuidado con la geolocalización, siempre que se puede y que no se necesita desactivar la geolocalización. Evidentemente, en los relojes inteligentes la geolocalización se desactiva porque consume mucho recurso y consume mucha batería. Pues también es muy prudente desactivar la geolocalización en todos los dispositivos que realmente no aportan absolutamente nada. Evidentemente, si estamos de viaje y estamos haciendo una ruta y que necesitamos localización, pues sí, pero no siempre y no en todo momento lo necesitamos. Concienciación, educación, tanto para los pequeños como para los mayores, como para mi padre, como para mis hijos. Es súper importante. Querer entender la tecnología, buscar el tutorial de YouTube o de Internet que me permite entender cómo funcionan las cosas, cambiar la configuración del sistema para que sea más seguro. Y configurar alertas y notificaciones. Eso es fundamentalmente lo que diría, más allá de un buen antivirus para proteger todo lo que es la comunicación, el router. En el router iría a mil consejos, pero de momento nos vamos a centrar esos consejos básicos que creo que para el común de los mortales, que no cambiamos las claves de nuestro router cada 3 meses, como Pablo, pues nos viene muy bien. Accesibles. Bueno, pues yo creo que ha quedado muy claro que, por supuesto, debemos aprovechar toda la tecnología, los dispositivos que hoy ocupan un espacio en nuestra casa, pero bueno, entender un poquito más, como tenemos que entender, si nos vamos culturizando en ciberseguridad en nuestro móvil, hagámoslo también en esos dispositivos. Es una muy buena recomendación, la que nos ha dado Hervé Lambert, que es nuestro experto de Panda Security. Hervé, como siempre ha sido un placer escucharte. Vamos todos a configurar lo que tenemos que configurar y nos vemos, por supuesto, en un próximo espacio seguro aquí en el Cyber After de Capital Radio. Gracias, Hervé. Gracias a vosotros, el placer compartido. Muchísimas gracias por el tiempo y nos vemos pronto. Nos vemos próximamente. Bueno, nos ha dicho Hervé consejos, nosotros ahora vamos con otro consejo, en este caso financiero. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas al día. ¿Qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Capital Radio. Siente los mercados. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Bueno, pues vamos a recuperar el tema con el que abríamos el programa, y era ese ataque pues parecido, calcado, gemelo, ¿no? A empresas pues prácticamente del mismo sector, el mismo tamaño, misma condición, que eran pues eso, 2 hoteles casinos, ¿no? MGM y el César, ¿no? Pero que han tenido una resolución distinta, ¿no? Pablo, lo contaba pues la prensa especializada estadounidense, y yo creo que invita mucho al debate. Te pido por favor que lo abras para nuestros oyentes sobre cuál es el debate que tiene esta noticia simultánea.
Pues a ver, pues pongo un poco en contexto a nuestros oyentes para que lo puedan seguir y nos puedan entender un poco el contexto de la noticia. El casino MGM, la semana pasada hablábamos que había sido víctima de un ataque de ransomware de un grupo concreto de atacantes que les habían bloqueado todas las operaciones del casino y les impedían trabajar. O sea, imaginaros lo que hablábamos con Luis, que es las máquinas tragaperras no funcionaban, las aplicaciones en general no funcionaban. Este grupo es Scattered Spider también, o ALPHV Cyber Attack, que son un grupo de atacantes que han tenido bloqueado al casino MGM, que es uno de los más famosos, los ha tenido bloqueado más de 10 días el negocio. Pues más o menos podríamos hacer, no tengo aquí la cuenta balance de MGM, pero me imagino que unos cuantos decenas de millones de euros o de dólares habrán sido las pérdidas que han tenido por estos 10 días de parón absoluto. ¿Qué le ha ocurrido? Pues que hace relativamente poco también, en esta semana, el otro de los casinos muy conocidos, que además lo conoceremos por películas y porque son de los que más se ven en Las Vegas, que es el Caesars, ha tenido también otro ataque, pero ha encarado, en lugar de el MGM, lo que decidió es no pagar y recuperarse por sus propios medios y con los equipos de ciberseguridad, los equipos de TI, levantando otra vez todo lo que son los sistemas informáticos del casino y volver a la vida, digamos, tecnológica. Pues ha parado, pararon 10 días. ¿Qué hizo el caso de Caesars, que digamos un poco la competencia y otro casino de Las Vegas muy conocido? Pues ante el ataque y la extorsión ha pagado 15 millones de dólares, que es lo que le pagaban le pedían por el rescate para recuperar el día a día del casino. No han tenido prácticamente tiempo de bajada, como muchas veces hemos hablado, la gente que se dedica a estos grupos que se dedican al ransomware se preocupan de que recuperes tu información y que vuelvas a funcionar todos tus sistemas. Y en este caso, pues, se genera un debate. ¿Por qué? Porque tienes las pérdidas asociadas a 10 días de negocio parado, más los grupos de recuperación, más las horas extras de tu gente de IT para recuperar tu día a día, frente a pagar el rescate y estar operativo en pocas horas, y habiendo parado muy pocas horas. Y ahí es donde se genera un poco el debate. Aquí hay que ver que evidentemente nosotros no estamos alentando a nadie ni invitando a que nadie pague los rescates, pero lo que sí ha generado bastante controversia y ha generado un debate bastante importante dentro del mundo de la ciberseguridad, porque definen dos estrategias. Pagar o no pagar, pagar con las ventajas de recuperarte enseguida y tu negocio está funcionando, no pagar y hacer frente a los costes de no pagar, de no estar activo. La pérdida de negocio, etcétera, etcétera. Exacto. Y ahí es un poco donde abrimos el debate. Y fíjate, estamos hablando en términos de inversión, ¿de acuerdo? Es que ya tiene que analizarse tú inviertes rápido, pero claro, no sabes si el pago de rescate te va a suponer luego un desembolso de más inversión en forma de futuros rescates, que es lo que siempre habéis dicho. Si pagas un rescate, ten por seguro que ya saben que pagas un rescate y que te van a volver a extorsionar, ¿no? Mónica, ¿cuál es un poco la reflexión que haces tú? Sí, es muy complejo porque, como bien decías, es una decisión en base a qué inversión haces, lo vas a pagar de una manera o de otra, y se vuelve a introducir también el factor de la reputación que mencionábamos antes, ¿no? Porque yo creo que a nivel de comunicación y a nivel de imagen también de cara a los clientes, a la imagen pública, no es lo mismo una aproximación que otra. Hemos conocido pues casos relativamente recientes de entidades, organizaciones, instituciones que han sufrido este tipo de ataques, que han sufrido robos de información asociados al ransomware, que explicábamos antes, de esa doble extorsión, y decidieron no pagar el rescate, y por no pagar el rescate pues se filtraron esos datos. Ahí incluso se añade otra capa adicional de decisión bastante complicada, porque pues estás decidiendo no pagar, que siempre se ha recomendado no pagar los rescates de ransomware por todas las razones que estabais comentando, y que muy bien decía Pablo, que al final pues estás primero tratando con criminales y segundo estás negociando y estás abonando un sector, el de cibercrimen, una industria de cibercrimen que cada vez tiene más dinero y les estás dando más poder y más recursos, ¿no? Entonces, eso es complicado. Y por otro lado,
pues estás decidiendo sobre un grupo de datos que no son tuyos, ¿no? Que son de tus clientes o de tus usuarios. Ahí se añade otra. El problema es que ninguna de las aproximaciones es una aproximación ganadora. Siempre vas a perder dinero, vas a perder tiempo, vas a perder operativa, y no hay una decisión buena en ese sentido, yo creo. Pero sí que, centrándome en la reputación, diría que sí que las empresas deberían establecer esa prioridad de si hay datos o si no hay datos, si se negocia con criminales, si se paga a los criminales o si no se hace. Y también, desde luego, prioridades de negocio, qué es lo que se puede hacer. Si piden millones de dólares, pues habrá que tener en cuenta la recuperación, cuánto va a costar, en función de eso. La prevención, y está claro que, bueno, cuando ya ha pasado, pues decir esto a lo mejor no tiene sentido, pero está claro que la prevención siempre va a ser lo más económico y la mejor. Efectivamente, yo creo que si estamos hablando en términos de inversión, hay quien ha invertido en rescate, hay quien ha invertido en recuperarse, pero quizás, como hay que analizarlo esto en términos puramente de inversión, creo que hay que hacerlo en cuanto a concienciación, perimetración, securización de los entornos y hacer que pues esos ataques tengan la más mínima probabilidad de que puedan suceder, básicamente. Y entonces nos estaríamos ahorrando el dilema. Es que no puede ser que las empresas, o que estemos haciendo un debate sobre cuál es la mejor respuesta a un incidente, si pagar o levantarlo, cuando quizás si hubiesen dedicado el mismo dinero a securizar sus entornos, esos 15 millones pagados por el CISARS o no sé si han sido 15 que decía Pablo, o el dinero que está invirtiendo ahora mismo MGM pues en recuperar, o el que ha invertido en recuperar, estoy seguro de que si eso lo hubiesen dedicado a prevención, concienciación, a securización, pues estaríamos teniendo otro debate. No lo sé. Pablo, nos quedan 20 segundos. Totalmente. A mí me ha gustado un dato que daban en Bleeding Computer, que es el artículo donde estaba publicado, que hablaban de que era el 0,1% de la facturación. Ahí lo dejo. Oye, pues ahí lo dejas. Es un debate que da para largo. Lo mantendremos el próximo lunes, estoy seguro, con Pablo Sanemeterio, Mónica Valle. Como siempre, ha sido un gusto escucharles. Gracias, Pablo. Gracias, Mónica. Un fuerte abrazo. Gracias. A ti Un fuerte siempre. abrazo. Venga, que nos vamos. Gracias a Víctor Nieva, que nos gestionó técnicamente. Nos vemos mañana en el After Work a las 19 horas aquí en Capital Radio. Adiós.